Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a preparar este delicioso flan de vainilla. Lo he adornado con un poquito de nata montada, puré de frambuesas. Cremoso, ligero y bueno, ¿qué puedo decir? Que está delicioso. ¡Qué cosa más rica! Cómo casa bien con la nata montada y con las fresas. Animaros a hacerlo porque es súper fácil y además lo explico paso a paso. Así que si quieres aprender a hacer este delicioso flan de vainilla casero, ponte tu bandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestro delicioso clásico flan de vainilla con nata y fresas, lo primero que vamos a hacer es caramelizar el azúcar. Un cazo o un cacito. Lo que vamos a hacer es llevarlo fuego medio bajo. Le vamos a añadir agua. Recordar las medidas de mi receta en la caja de descripción de mi canal Cooking with David 10. Azúcar. Unas gotitas de limón. Esto no le va a dar sabor, pero va a evitar que el azúcar se cristalice. O sea, unas gotitas de limón. Y esto no lo tenemos que tocar. Ni mezclar con la varilla ni nada, dejar que se caramelice él solo. Momento de preparar el flan de vainilla. Para ello vamos a utilizar huevos. A estos huevos le vamos a incorporar azúcar. A batir, pero no creéis espuma o burbujas. Hacerlo de una forma suave y solamente que se mezcle el azúcar con el huevo. Lo que queremos hacer es un flan, no un queso gruyère lleno de agujeros. Así que es suave, ¿eh? Que no me enteré yo. Bueno, fijaros, esta es la textura, ¿veis? No he creado aire ni burbujas. Vamos a añadir un poquito de sal, una cucharada de extracto de vainilla. Seguimos batiendo para mezclar todos estos ingredientes de una forma uniforme. Fijaros, ya ha cogido ese color, un color como dorado, un poco oscuro. Ahora es momento de añadir la nata y se la vamos a ir añadiendo poco a poco y mezclando a la vez. A continuación, sin dejar de mover, incorporamos leche entera, que no sea baja en grasa, tiene que ser leche entera, porque si no el flan nos va a cuajar. Y cuando tengamos una mezcla uniforme, lo apartamos. Ya tenemos el caramelo listo. Fijaros, ese es el color que queremos y lo llevamos a llevar de aquí a un molde. El molde, el que queráis. Yo he cogido este rectangular, pero vosotros podéis coger el molde con la clásica forma de flan. Pero es que yo no lo tengo, cariño. Y lo que vamos a hacer es moverlo hasta que cubra toda la zona. Y lo apartamos y dejamos que se enfríe. Vamos a preparar el baño María. Ponemos un poquito, ponemos el flan. Fijaros cómo ha quedado el caramelo de liso y uniforme. Esto lo hace el limón. Añadir la mezcla del flan de vainilla al caramelo, despacio. Vamos a seguir echando agua caliente hasta llegar al borde. Una vez que lo tenemos, acá, I'm here. Tiempo de 1 hora, temperatura de 310 grados Fahrenheit, la rejilla de abajo. Y con cuidado lo llevamos a la rejilla. No abrirlo durante esa hora. Después de haber tenido 1 hora nuestro flan de vainilla, dejarlo reposar como unas 2 horas a la noche en el frigo. Y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Con un cuchillo fino vamos a ir hasta el borde del flan, alrededor del flan, a una fuente. Fijaros, flan clásico de vainilla con caramelo. Una maravilla.